Muchos han querido destruir la palabra de Dios, pero por más que lo han intentado no han podido. Se han vuelto como un loco que le tira piedra al mar o como un lobo que le maulla a la luna, pues sabemos que la hierba se marchita y se va a morir la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Su palabra no retornará vacía, sino que harán el efecto por el cual han sido enviadas grandemente. Hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. De eso te queremos advertir en este día. Por eso es que la palabra de Dios hay que conocerla, hay que escudriñarla y también hay que predicarla. Esta es la poderosa palabra de Dios, la palabra incorruptible e infalible que transformará nuestra vida, pues sabemos que ellas son buena semilla y nosotros somos buena tierra. Y por ser esta la poderosa palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Gloria al nombre del Señor. Pablo en esta epístola llama a Timoteo como hijo fiel en la fe. Pablo le escribe esta carta para que él sepa cómo dirigirse delante de aquellos líderes religiosos que predicaban creencia pagana. Y Pablo lo adoctrina para que vaya y corrija esas deficiencias doctrinales que no son bíblicas, que lo único que hacen es dividir a la iglesia. Y Pablo le da esta advertencia contra la falsa doctrina que se estaba predicando en aquel tiempo. Y le dice: como te rogué que te quedara en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen otra doctrina, que acarrean disputas, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron con vana palabrería, queriendo ser doctos de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pablo predicó en Éfeso durante 3 años, y muchos de los que adoraban dioses paganos como la diosa Artemisa, a la cual muchos venían de diferentes partes del mundo para adorarla, y el templo de Poseidón, donde muchos tenían que entrar y acostarse con prostitutas. Muchos se emborrachaban, y Pablo le predicó a esa gente y muchos de ellos se convirtieron. Pero cuando Pablo comenzó a visitar esas iglesias donde había predicado, encontró que en Éfeso había idolatría, habían falsas enseñanzas, de la cual él adoctrina a Timoteo y le dice que se quede en Éfeso para que corrija esas deficiencias doctrinales que se estaban predicando durante aquel tiempo, que lo único que traían era división. Pablo le aconseja: acuérdate de lo que has aprendido desde niño, que tu madre Eunice y tu abuela Loida te instruyeron en el evangelio, y yo te he adoctrinado con la sana doctrina para que predique a Cristo resucitado, de que Cristo viene, de que Cristo murió para que tú y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Ese es el mensaje que tiene que predicar aquella región, de que Cristo salva, de que Cristo liberta, de que Cristo transforma, y que lo que predicaron los profetas ya se ha cumplido por medio de Jesucristo. Muchos predicaban que ya la resurrección ya fue efectuada, pero Cristo todavía no ha venido para que los muertos en Cristo sean resucitados. Muchos predicaban pasando los niños por fuego, y toda esa creencia pagana de dioses paganos la querían meter en la iglesia, y solamente lo único que traían era división. Muchos predicaban que teníamos que seguir viviendo la ley, y la ley no es un medio de salvación. La ley es un medio por el cual nosotros reconocemos que somos pecadores. La ley nos muestra que somos pecadores y que debemos morir. Es un ayo de muerte. Pero cuando leemos las escrituras sabemos que Dios tiene misericordia, y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, ese es el mensaje que había que predicar, que cuando ponemos la fe en Jesucristo, Dios nos salva por su gracia, no por obra que nosotros hagamos, sino por su gracia y su misericordia, por la muerte y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pablo le está diciendo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, así que no temas en lo que vas a decir, pues la palabra de Dios no retornará vacía, pues la palabra de Dios es como un león. Tú la sueltas, Timoteo, y ella se va a defender sola. Muchos han querido destruir la palabra de Dios, pero por más que lo han intentado no han podido. Se han vuelto como un loco que le tira piedra al mar, o como un lobo que le maulla a la luna,
Pues sabemos que la hierba se marchita y se va a morir la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Su palabra no retornará vacía, sino que harán el efecto por el cual han sido enviadas. Muchos en Éfeso estaban perdidos en idolatría, en falsas doctrinas, enseñanzas, y sacaban la palabra de Dios de contexto y metían su ideología, y lo único que hacían era dividir a la iglesia. Tenían una mente cauterizada porque no estudiaban la palabra de Dios, solamente predicaban lo que ellos creían, y por eso permanecían en cautiverio con doctrinas erradas. Y así hoy en día se encuentran muchas religiones que no creen que el Padre envió a su Hijo, y muchas religiones de este tiempo todavía permanecen en cautiverio por algo que escucharon o por algo que le dijeron, y no creen que Dios se hizo carne. Pues la palabra de Dios dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero ese verbo era Dios. Hay muchos versos donde habla que Jesucristo es Dios. Muchos dicen que Jesucristo vino en gases, que Dios vino en gases, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo concibió en María y Jesús nació virginalmente. Y muchos predicaban palabras erróneas, sacando la palabra de Dios de contexto. Muchas denominaciones encuentran en cautiverio porque no han leído la palabra, que conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tener vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñarla para poder predicarla correctamente, tal y como Dios la inspiró por el Espíritu Santo. Y podemos ver que muchos ancianos han inculcado en los jóvenes de muchos tiempos atrás de que los muertos pueden aparecerse a los niños, y pasan los niños por encima de la caja de muertos, los ensalman con ruda, se los llevan delante de brujos. Son creencias y mitologías paganas, idolatría, hechicería. Eso no proviene de la palabra de Dios. Pero quiero decirte en este día que a libertad nos llamó Dios, y podemos ver que el pueblo de Israel estaba cautivo. Estaba cautivo el pueblo de Israel por el rey Nabucodonosor. Pero había una profecía del profeta Jeremías, que después de los 70 años el pueblo de Israel iba a ser libertado y podía volver a su tierra. Durante todo ese tiempo el pueblo de Israel no leyó la palabra. Pero dice la palabra de Dios que cuando Daniel miró atentamente en el libro de la ley, se dio cuenta que ya los 70 años habían pasado. Pues yo no tengo por qué estar en cautiverio, y nosotros tampoco tenemos que estar en una esclavitud, porque a libertad nos llamó Dios. Por eso es que la palabra dice: estar firme y libre con la libertad por la cual Cristo te hizo libre. No estés sujeto otra vez a yugo de esclavitud, pues la sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpió, nos purificó, y somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. No tenemos que tener depresión, pues la sangre del Cordero nos limpia de toda pecado y de toda maldad. Sabemos que hay poder en Cristo para cadenas romper. Que si alguno está afligido, venir a Dios, venir a mí cansados y cargados, y yo lo haré descansar. Echar vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Nosotros no tenemos que estar con una mente cauterizada, creyendo en algo que se nos dijo, sino en lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Pero para entender la promesa y para conocer la palabra de Dios, tiene que leerla. Por ejemplo, esta palabra yo la estoy dando, pero ya yo la recibí, ya yo la digerí y te la estoy dando a ti. Pero si tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar a ti. Tú y yo no nos podemos conformar con simplemente escuchar un mensaje diario, porque cuando tú lees la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que te está esperando para iluminarte y darte una palabra de vida a ti. Y fue lo que sucedió con Daniel. Daniel miró atentamente el libro de la ley y se dio cuenta: yo no tengo por qué estar en cautiverio. El Espíritu Santo le dio la iluminación para que él pueda entender que era tiempo de estar en libertad, de estar libre de esa opresión, de esa amargura, de esa mente cauterizada, de esas cadenas que te atan, de esas cárceles que te encuentras encerrado. Es tiempo de leer la palabra de Dios y entender que a libertad nos llamó Dios. La palabra de Dios dice en Juan: santifícanos en tu verdad.
tu palabra es verdad. La palabra de Dios dice que hemos sido purificados en el agua por su palabra. Escucha lo que dice la palabra de Dios cuando la leemos, cuando la conocemos. Cuán dulce tu palabra a mi boca, más dulce que la miel a mi paladar. De tus mandamientos es adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido el camino de la mentira. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mis caminos. Qué lindo es escudriñar las escrituras. La palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, para alcanzar sabiduría. Cuando escudriñamos las escrituras, nos dará pasión por conocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dará pasión por escudriñar sus escrituras. Nos dará pasión por conocer quién es Dios y cómo Él quiere que nosotros caminemos aquí en la tierra. Cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta de que por su amor Dios tiene misericordia. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él nos salva por su gracia. No por obra, sino por su gracia y su misericordia. Cuando escudriñamos las escrituras, nos daremos cuenta de nuestra asignación, de nuestro propósito, del propósito que Dios puso en nuestra vida aquí en la tierra. Podemos ver que cuando Jesús comenzó a leer el rollo, dice que se dio cuenta de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, por cuanto lo ungió para hacer buenas obras. También Dios nos da las escrituras para que nosotros podamos entender cuál es el propósito por el cual Dios nos quiere en esta tierra. Cuando escudriñamos las escrituras, sabemos que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel, porque su palabra es verdad. La Biblia habla del rey Ezequías, que se mantuvo íntegro delante de Dios. Pero cuando él murió, entonces reinó su hijo Manasés. Manasés comenzó a levantar los altares que su padre había derribado. Comenzó a levantar estatuas de acera, imágenes, idolatría, y comenzó a pasar a los niños por fuego. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, porque había metido cosas paganas en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se había corrompido por la hechicería y la idolatría que había por causa de Manasés. Porque él murió, entonces reinó su hijo Amón, y Amón también hizo lo malo delante de Dios. Pero había una profecía 300 años atrás de que se levantaría un rey que iba a ser fiel delante de Dios. Después que murió Amón, reinó su hijo Josías. Josías de 8 años comenzó a reinar. Luego que tenía 18 años, le dijo a los sacerdotes que dieran todas las ofrendas a los trabajadores para que edificaran el templo que estaba arruinado. Durante todo ese reinado no se leyó la palabra de Dios, no se vivió la ley de Dios, pero encontraron en el templo el rollo de la ley. Y dice que cuando el sacerdote comenzó a leer las escrituras delante del rey, el rey se arrancó su vestido. Se dio cuenta de que el pueblo durante todo ese reinado estaba en idolatría, estaba mal delante de Dios, por lo cual también venía juicio de parte de Dios por causa de la abominación que había, por causa de la hechicería, por causa de las enseñanzas satánicas y diabólicas que había en ese lugar, por causa de que el pueblo se había corrompido con creencia y mitología y adoraciones a dioses paganos. Pero él dijo: Señor, yo voy a guardar tus mandamientos y tu estatuto, y lo guardaré en mi corazón y lo viviré. Y el Señor tuvo misericordia de él. Pero solamente se pudo dar cuenta de que el pueblo tenía una mente cauterizada de unas enseñanzas paganas que le habían inculcado durante todo ese tiempo, de que lo malo le estaban llamando bueno, sin saber que estaban mal delante de Dios. Pero cuando leyeron la palabra de Dios, se dieron cuenta de que estaban mal delante del Señor. Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice: ocúpate de las escrituras y de la enseñanza. Apocalipsis 1 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y nosotros como reyes y sacerdotes, pues la palabra de Dios nos manda a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios todos los días, para que no caigamos en herejía y tampoco prediquemos estas doctrinas erradas que lo único que hace es dividir la iglesia, dividir el pueblo de Dios. Vemos cómo hoy se han levantado unos hombres según ellos la sana doctrina, pero se viven matando entre ellos
sacando la palabra de Dios de contexto y trayendo división, aún entre ellos mismos. Pero tú persiste en lo que has aprendido en las Escrituras. Predica a Cristo, predica el poder de la cruz. Deuteronomio 17, verso 19. La palabra de Dios dice, hablando del libro de la ley, que es la palabra de Dios, lo tendrá contigo y lo leerá todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. La palabra que yo te mando hoy estará en tu corazón y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y por los caminos, al acostarte y al levantarte. Y estas son las escrituras inspiradas por Dios. Aquí está toda la promesa que Dios nos ha entregado para aquellos que se guardan en santidad, en pureza, creyendo que Cristo viene, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo nos limpió para que hoy nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y su garantía es el Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados. El Señor le dice a Ezequiel en el capítulo 3, verso 1 en adelante: Hijo de hombre, come lo que haya, cómete el rollo, para que predique a la casa de Israel, para que le prediques a las naciones. Por eso era que decía al principio que la palabra de Dios hay que conocerla, hay que escudriñarla, pero también es un mandato de Dios, hay que predicarla. En el capítulo 15, Dios alienta a Jeremías y él dice: y fueron halladas tu palabra, la comí tu palabra, y para mí fueron gozo y alegría. Lo que hace la palabra de Dios no fortalece, no llena, son lumbrera nuestro camino. Ellas nos hacen libre, porque en ellas conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre de la esclavitud del pecado. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras, para que si alguno va a hablar, que hable conforme a la palabra de Dios. Muchas veces cuando viene alguien a pedirte un consejo, muchas veces te van a decir: ¿qué tú piensas de eso? Pero mi opinión ya no vale, porque hay muchos casos de que hay personas que vienen a pedirte un consejo, pero ya tú sabes, si ha leído la palabra de Dios, que ese caso ha pasado en la palabra de Dios, que tú le puedes dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Así que si alguno hable, que hable conforme a la palabra de Dios, porque muchas veces vamos a querer opinar o dar un consejo conforme a nuestra experiencia o nuestro conocimiento. Pero cuando nosotros leemos la palabra, podemos dar un consejo diciéndole a esa persona: la palabra de Dios dice. Y no hay mejor consejo que ser conforme a la palabra de Dios. La palabra infalible, incorruptible, que transforma nuestra vida, no retornará tras vacía, sino que harán el efecto por el cual han sido enviadas. Si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Jeremías recibió la palabra de Dios, dice que aunque no quería predicar la palabra de Dios, en su corazón había un fuego que ardía y no podía dejar de predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que Dios pone esa pasión en nosotros por escudriñar las escrituras, para predicarla y anunciarla, para que otros puedan ser libres de la esclavitud del pecado. Pero no vamos a poder hablar conforme a la palabra de Dios si no las escudriñamos, si no la leemos. Vamos a hablar fábulas, creencias humanas, simplemente doctrinas de demonio. Hablemos conforme a la palabra de Dios. Hoy tú puedes ser libre de la esclavitud del pecado, y muchos están cautivos todavía porque no han leído la palabra de Dios. Porque cuando tú leas la palabra de Dios, encontrarás la verdad, y esa verdad te hará libre de esa esclavitud en la cual te encuentra cautivo. Hoy es el día de salvación.